Los Munanzos Congo se caracterizan por la forma que tienen de realizar sus trabajos y las diferentes engangas que ellos pueden poseer. Los Munanzos Congo son famosos por las reglas que ellos llevan y cómo ellos hacen sus rituales. Cuando van personas a un rayamiento o van personas que ven una consagración, eso da fe a los otros religiosos porque ese Munanzo Congo está trabajando correctamente. No se esconde para trabajar, no lo hace el rayamiento o la consagración o que los van a fragallar a alguna persona, a rayarlo escondido, sino llaman a los diferentes Munanzos Congo y religiosos para que asistan y den fe de lo que se está haciendo o lo que está haciendo ese tata o lo que se está haciendo en ese Munanzo Congo. Por eso los religiosos van a un Munanzo Congo no solo para ver lo que hace ese tata o ese tataíta, sino que también van a aprender. Muchos de estos ganguleros, tatas, que son padrinos, no hacen mucha ceremonia alante de las personas ajenas. Y es por eso que estos Munanzos Congo muchas veces se mantienen en un tabú, no porque sepan o no sepan trabajar, sino porque temen de que sus rituales sean cogidos. Por lo tanto, los Munanzos Congo, muchos se mantienen en un tabú para así tener esa línea que ellos consideran que está correcta en su Munanzo Congo. Las ceremonias o consagraciones o cuando van a fragallar a alguna persona, a rayarla, pues simplemente las ceremonias son muy similares a la de otros Munanzos Congo. Pueden haber diferentes formas de consagrar, pero solamente existen dos rayamientos. El rayamiento con cruz que se le hace a los enguellos y el rayamiento con raya que se le hace a los tatas o a las yayis. Ha existido una serie de inventos que da pena lo que están haciendo en esos Munanzos Congo sin saber lo que es estos rituales o estas formas de trabajo o las reglas congas del palo mayombe, donde el gangulero realiza sus trabajos de acuerdo a las enseñanzas que tuvo de sus mayores. Por eso siempre tenemos que tener cuidado el hecho de que ese gangulero no lo haga como lo hace usted o lo hace su padrino, pero en resumidas cuentas tiene que haber una similitud porque son diferentes munanzos, pero es una sola religión. Aquí podemos ver un bombala, un garabato con una firma de Isasi Sasi 7 rayos, donde la imploración en una botella para embotellar un espíritu forrada de tela roja en la representación de Isasi Sasi 7 rayos. Los caminos son diferentes para todas las personas y la forma que tiene el gangulero de trabajar o de hacer una limpieza con un coco puede variar de acuerdo a las formas de trabajo que ese gangulero haya aprendido. Cuando presentamos un trabajo
que tapamos con un paño rojo significa que a quien nosotros le vamos a hacer el trabajo no lo pueda ver, no lo pueda descubrir. La forma que tiene el gangulero de pintar un embele, un machete, con la patipemba y sasi 7 rayos, tiene que hacer una para abajo y otra para arriba, así como se pintan las dos caras del embele. El embele puede estar pintado y puesto a los costados de la enganga o encajado en la enganga. Las representaciones de sasi en el color rojo, según el ahijado o el camino que tiene el ahijado, si es hijo de sasi 7 rayos. Las representaciones pueden ser diversas. El modo que tiene el gangulero de trabajar con la representación de sasi en el embele, o tapando una ensara, una obra que cubrimos con tela roja. Y sasi es temido en la religión por su forma que tiene de trabajar, ya que es un guerrero. Por lo tanto, la representación de sasi 7 rayos puede verse en muchas ensaras que realiza el mayumbero, el gangulero, como es conocido. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que trabaja la religión. Hoy podemos ver aquí en Mombala, Garabato, con una patipemba de sasi 7 rayos en el embele. Las canillas que representan a sasi o la representación de un pañuelo que vamos a poner en la frente y que el gangulero debe tenerlo de la manera indicada y no como un santero o los muñecos brujos que se hacen con el cangri masango en la representación de sasi 7 rayos. Los pañuelos que podemos usar en la frente lo podemos usar de esta manera. Por eso siempre aprendemos un poco más sobre la religión, porque esto nos enseña no solo a tener o llevar el paso correcto o la representación de una limpieza y el ahijado con camino y sasi 7 rayos en la representación de estas formas primitivas, o una obra que podemos representar y también la imploración de estos inquisimalongos o estos inquisidenzambi o estos infuirios, simplemente los espíritus, los muertos. Las matari pueden ser todas diferentes. No existe una matari igual a otra, porque como es hecha de la naturaleza, la naturaleza no hace dos matari iguales. Siempre son diferentes y el gangulero debe conocerla, ya que existen mataris que son falsas, que la venden en las botánicas a 50, 60, 70 dólares, pero son hechas. Y eso complica más cuando usted hace un candango de sasi de 7 rayos y le pone una matari falsa. Por eso estamos mirando cómo el gangulero enseña lo que es una matari verdadera de sasi. Las matari, según las leyendas, las historias, en esta religión, caen con el rayo. Después caen a la tierra y caminan para adentro de 9 a 21 años. Es como dicen aquellos ancestros que han dejado esta religión. Después, con los años, esa matari va a salir a la superficie de la tierra
y siempre dice que cada matari está esperando a su dueño. Tenemos problemas en construir un candango de Sassy 7 rayos porque se nos dificulta estas matari para conseguirlas. Más rápido conseguimos una matari de Sarabanda porque ya podemos ver cuando es una matari verdadera que tiene un color medio verde y que es lisa totalmente. Y esto lo estamos viendo, es importante que el religioso lo sepa, porque están mandándole a buscar a las personas una matari a la botánica, le están cobrando 60, 70 pesos y es falsa. Y entonces el candango, la matari es el corazón de un candango, de una cazuela de barro, en este caso de Sassy 7 rayos. Si el candango de Sassy 7 rayos no tiene una matari, la enganga está muerta. Por lo tanto, el corazón de cualquier enganga o candango está valorada en la matari que tenga. Por eso, cuando hacemos una investigación, los trataditas a una enganga, lo primero que pedimos es que nos enseñe la matari de esa enganga, a ver si esa enganga tiene una matari verdadera y si esa enganga está viva. Porque si tiene una enganga que no es real, si tiene esa enganga o ese candango una matari que no es real, entonces su enganga está infuiri, está muerta. Y esto lo tenemos que dar a conocer porque esto es parte de los conocimientos que tiene un gangulero en conocer cómo es que es una matari de Sassy 7 rayos, el color que tiene y la forma que puede tener de la propia naturaleza, pulida de la propia naturaleza. Tiene al final como unos puntos verdes, si ustedes pueden fijarse ahí, hemos tratado de que se vea lo más. Y parece negra, pero tiene como especie de unos puntos verdes oscuros. Y eso nos da la impresión que es una matari negra, pero realmente es media grisosa, verdosa y negra. Y una matari verdadera puede hacer que su candango sea un candango verdadero. Una matari no tiene precio. Si el que le dan una matari, casi nunca un padrino le da una matari de 7 rayos y Sassy a un ahijado, porque esa es para él. Yo en mi vida he tenido varias matari de Sassy de 7 rayos, que la he podido traer de Cuba, que la he podido mi madre traerla para acá y yo después haber venido. Y esa es la suerte de tener una matari que otras personas no pueden tener. Pero el que le fabrica una enganga que no sabe nada, le manda a pedir la matari, que la compra ahí en la botánica, porque a él no le interesa si su candango funcionará o no funcionará, si está vivo o está muerto. Él lo que quiere hacer el candango para así coger el dinero que usted le está pagando, los miles, o lo que sea que le esté pagando usted. Pero una matari de 7 rayos es muy difícil de conseguir. Yo pudiera decir que si usted quiere conseguir una matari de 7 rayos, usted puede ir al Museo de Historia en Nueva York, donde venden artículos de piedras y muchas cosas que venden. Ahí yo he visto mataris de Sassy. ¿Son caras? Sí, son caras. ¿Cuánto cara? Bueno, hasta 200, 300 dólares le puede costar. Pero sí es verdadera. Es donde yo he visto esas matari en ningún lado, porque todas esas botánicas que venden todas esas matari, todo es falso. Y más adelante vamos a enseñar por qué son falsas
en este segmento religioso, porque siempre esto es bueno entenderlo. Y si usted no entiende lo que un gangulero puede hablar, entonces usted va a seguir engañado en sí propio y su enganga va a estar muerta. Por eso, una matari de 7 rayos son una de las mataris más difíciles de conseguir para hacer un candango de sasi sasi de 7 rayos. Vamos a ver también ahora una matari de centella, que es muy diferente a otras matari, y sin embargo nos vamos a dar cuenta cómo es una matari de centella. Tiene similitud con la de 7 rayos, pero es de esta manera que ustedes pueden ver, más larga, más grande. Y esto es una matari de centella. Si usted no tiene esta matari, usted no puede hacer un centella, ya que la enganga de centella es muy diferente a otras engangas. No vamos a decirlo porque entonces vamos a enseñar cómo se hace y no lo vamos a hacer. Pero vamos a enseñar la matari para que se den cuenta que son diferentes una matari de 7 rayos a una matari de centella. La matari centella es también linda y el tamaño que tiene es bastante. Podemos ver más adelante lo que son las matari de mamá chola, que son también mataris lisas, pero son mataris redondas, que son diferentes, como esta que estamos viendo aquí, una matari de mamá chola. Todos los fundamentos son diferentes y si no tienen las mataris verdaderas, pues simplemente la enganga o el candango va a estar muerto. Las pueden haber de todos los tamaños. Ahora vamos a enseñar el porqué de una matari falsa de sasi sasi, que todas son iguales y que son construidas y hechas para explotar a las personas y se la llevan pensando que es una matari de 7 rayos, pero al darle con un clavo de línea se parte, como usted está viendo ahí, como un seguidor mío que mandó, que yo le dije, darle con el clavo, si se parte, bótala, no sirve. Y él me lo mandó para que vea cómo es, se parece, tiene parecido. Bueno, para el que no conoce, pero el que conoce una matari de 7 rayos y sasi sasi, no lo van a engañar. Y eso, los ganguleros, lo primero que tienen que aprender para poder ser un buen tata, un buen tataíta, enseñar a sus ahijados a lo que es esta religión.